Nosotros tenemos partículas. Cada partícula tiene una fuente que genera un campo electromagnético. Eso quiere decir que tenemos la fuente de la creación de la energía en nosotros, pero ¿qué pasa cuando se expresa el campo electromagnético? Se contagian. Si yo tengo la conciencia de conectarme a esa fuente y entonces decir todas las ondas electromagnéticas de ahora en adelante van a ser equilibradas, no solo te vas a mejorar tú, sino que tu entorno va a comenzar también a sanar. ¿Cómo lo ligamos a la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una desarmonía en los campos electromagnéticos. Si yo me meto en una habitación llena de gente ansiosa, lo más Sí. seguro es que me dé ansiedad a mí también. Guerreros, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros, cuarta temporada. Y estoy muy feliz porque tenemos a un invitadazo especial. Él es Rodrigo González, ingeniero y además maestro en física cuántica en dos universidades, una mexicana, una de Argentina. Mi hermano Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, Aarón. Gracias por la presentación. Qué bella. Pues bien, aquí un gusto estar contigo. No, hombre, hoy un placer que nos acompañes y además en este punto de tu carrera, de tu vida, en el que acabas de hacer algo lo considero trascendental. Y escribió, mi hermano Rodrigo, un libro en coautoría con una colega suya. Danos la breve explicación en la introducción de qué va este libro, y ahorita nos adentramos al tema, mi hermano. Gracias, Aarón. Pues el libro se llama Introducción al electromagnetismo para la sanación del cuerpo humano. Ver el electromagnetismo no como una ciencia, como algo físico externo o ajeno a nosotros, porque, bueno, bien nos enseñaron que el electromagnetismo era una fuerza fundamental del universo, o sea, para la creación de la energía. Entonces, lo que quisimos hacer en este libro era, pues, tomar esta herramienta pero aplicada a nuestra vida cotidiana. ¿Para qué? Pues para sanar, para vivir en calma, en armonía, en paz y pues en salud. Ok. Entonces, pues salió muy bonito. Ok, oye, y a ver, pero a ver, vamos entonces a adentrarnos un poco. La primer pregunta que se me viene a la mente Ujú. como persona ajena al tema y seguramente a muchos de los que se acerquen a este trabajo, ¿cómo? ¿Cómo poder, es que suena súper interesante, cómo poder tomar esta área de la, es ciencia, si no me equivoco, del Ujú. electromagnetismo para el tema de sanación? A ver, danos esta primicia, ¿de qué va el rollo? Pues fíjate que, como mencionaste a Platón, Sócrates, todos ellos, pues han sido gente pensante que ha querido comprenderse a sí mismos. Entonces, la herramienta que ellos toman es comprender el mundo externo, porque de esta manera, pues podrías comprender tu lugar en este mundo y a ti mismo. Ok, Más tarde, estos mismos filósofos, bueno, eh, crearon la ciencia y el método científico, pero nunca fue primordial o nunca fue la raíz de la ciencia separarse de, de uno mismo o de la comprensión o la sanación uno o la mismo. autosanación. Simplemente se fue dando eh, y a través de los años se separó un poquito la ciencia de la espiritualidad o del autodescubrimiento. Pero hoy en día, pues con esta nueva apertura, con estas nuevas Mm. mentes que están naciendo, con estos cambios en el planeta que estamos viviendo, donde ya la gente empieza a cuestionarse, a, ex- a salir de la caja, como lo mencionaste tú, es cuando podemos tomar las herramientas. O sea, no es que necesitemos nuevas herramientas, o retomar las herramientas ancestrales como para vivir en paz, sino que también aprovechar todo lo que ha desarrollado el ser humano, como la ciencia, la tecnología, pues para este autodescubrimiento y autosanación. Entonces, al leer tú
leyes de la física, solo hace falta como darles un valor un poco más profundo para darte cuenta que eso también está en ti y aplica en ti. Entonces es lo que hicimos en el libro, Ok. da- darnos cuenta de eso, precisamente que el electromagnetismo no solo sirve para hacer celulares, telecomunicaciones, radio, internet, etcétera, sino que no, sino que todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, bien la podemos aplicar para nuestros pensamientos, para nuestro entorno, para cómo en los lugares en los que estamos trabajando, nuestro contacto con la naturaleza. Todo esto ya está, ya son herramientas que hay que aprovechar. Ok. ¿Y podrías compartirnos algunas, no sé, cómo llamarles, subleyes o puntos que marquen en el libro que puedas decir, ok, a ver, si en en el electromagnetismo se habla de, lo podemos interpretar de esta manera para aplicar en nuestra vida? ¿Qué nos podrías compartir para que también además nos generes todavía más estas ganas de ir por ese libro? Pues me gustaría, por ejemplo, comentarles que eh, pues a los que nos gustó por alguna extraña razón la clase de física en la secundaria, que fuimos muy pocos. Sí, me uno. Yo odié la química, pero la física me encantaba. Bueno, recordarás que mencionaban que había cuatro fuerzas fundamentales, que era la gravedad, eh, el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil nuclear. Ok. Entonces, les llamaron fundamentales porque en esencia no se podían como desmenuzar o separar, sino que simplemente son fuerzas que existen. Una de ellas, el Ujú. electromagnetismo. Eh, Primero se descubrió el fenómeno de la electricidad, bueno, y el del magnetismo, como si fueran fenómenos separados. Ok. Lo del magnetismo me refiero como un imán que tú pones en el refrigerador. eh, Ves que eso es el magnetismo. eh, o cuando frotas un globo y te lo pones aquí en la cabeza, en el cabello, y los pelos se te pegan al globo. Todo eso Mm, es como la fuerza magnética. O bueno, el dibujo del imán, que como si fuera eh, una U, ya sabes. sí, sí, sí. Es como la fuerza magnética, aquello que atrae y aquello que repele. Eh, por otra parte, estaban estudiando las cargas eléctricas o la electricidad, que era aquello que generaba como una corriente eléctrica, eh, como si fueran cosas separadas. Después, mm, muchos años después, en tardíos años 1800, se dieron cuenta que no están separadas, que una está dentro de la otra, que una provoca a la otra y viceversa. Oh, wow. Entonces Okay. se unieron y crearon electromagnetismo. Entonces nos damos cuenta que no son dos fuerzas, sino que es una sola. A veces actúa como magnetismo, a veces como electricidad, dependiendo el contexto. Pero incluso Ujú. se dieron cuenta que las mismas fórmulas de una aplican para la otra y viceversa, o sea que son espejos. Entonces, ahora, ¿esto cómo lo podemos aterrizar nosotros? Y sobre todo, pues en tu podcast que hablas de ansiedad, por ejemplo. Dices, bueno, ¿qué tiene que ver? Sí, 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 sí. Bueno, pues todo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que esas fuerzas fundamentales, pues, están en nosotros. Y sobre todo esta, muy importante, la del electromagnetismo. Las leyes, mm, por ejemplo, la ley de Coulomb o la ley de Gauss para el campo eléctrico, nos hablaban de cómo una partícula, es decir, una parte muy pequeña de la Ujú. materia. Bueno, entonces para aterrizar lo que quiero explicar es, nosotros tenemos partículas, todo está hecho de partículas, o sea, la materia, todo lo que podemos tocar, ver, todo Mm. sentir, oler, todo son partículas. El aire mismo tiene partículas, o sea, partes muy pequeñitas. Mm,
Todas nuestras células, moléculas tienen estas partículas. Bueno, entonces los científicos se dan cuenta que estas partículas tienen un campo, es decir, algo que tienen alrededor, digamos que no están dentro de un campo, sino que generan un campo, Ok. ¿ya? Es Sí, sí, como, por sí. ejemplo, no sé si has visto estos imanes que son como horizontales, que tienen un polo positivo y uno negativo, Ujú, como si fuera ujú. una pila. Ajá. Sí, 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 sí. De arriba, el imán, si vemos el dibujito, tiene como unas ondas que rodean el cuerpo como un aura, como Ajá. líneas. Sí. Entonces, justo la mitad de arriba, digamos que es el polo positivo, y justo la mitad de abajo es el polo negativo. Entonces, si tú partes ese imán a la mitad, ¿qué pasa? ¿Te quedas solo con el polo positivo y ahora ya solo es un imán positivo y el otro es solo un imán negativo? Yo, Pues yo, no, yo creería que se hacen dos imanes nuevos, ¿no? se vuelven dos imanes nuevos, más pequeñitos. Ok. Entonces ya tienes ahora uno más pequeñito que tiene un polo positivo y uno negativo. Sí, claro. Y lo volvemos a partir a la mitad y vuelve a pasar lo mismo, ahora es más pequeñito. Y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, hasta que nos vamos a la partícula, o sea, a lo más pequeño, Lo más chiquillo, sí. a lo más chiquito. ¿Y qué pasa? Que se dan cuenta que este campo electromagnético está emanando de la propia partícula. O sea, no existe un punto fijo que se pueda separar en dos, sino que Mm. la propia partícula está Está expresando emanando. un campo magnético. Sí, claro. Y las propias leyes nos dicen que son campos cerrados. O sea que si tú sumas lo de arriba con lo de abajo, es igual a cero. O sea, el campo positivo y el campo negativo son Ok. campos cerrados. Estás generando tu propio campo. Entonces, a esto quiero llegar. Nosotros tenemos ¿cuántas partículas? Trillones de partículas. Claro. Cada partícula tiene una fuente, como dice la ciencia. Esta fuente genera un campo electromagnético. Realmente esa fuente es algo etérico. O sea, no existe en la materia esa fuente, sino que simplemente se está creando, que también se ha descubierto que no es la partícula que genera el campo, sino que el campo genera la partícula. Ok. El campo genera la partícula. Exacto. Ok, O ok. quizá al mismo tiempo, pero el caso es que vienen de una fuente universal. Ahora, Sí. nosotros en nuestro cuerpo tenemos trillones de partículas. Eso quiere decir que tenemos la fuente de la creación de la energía en nosotros, en trillones de lugares, en todos Wow. lados, en nosotros tenemos esa creación. Pero ¿qué pasa cuando se expresa el campo electromagnético? Se expresa en coherencia, o sea, eh, en relación o correlación con la partícula de junto y se contagian los campos electromagnéticos. Digamos que se vuelven uno, ¿ok? Entonces yo soy un cuerpo que genera un solo campo electromagnético. O sea, Sí, en no es que esté conjunto. generando muchos, porque se vuelve uno, ¿ok? Digamos que yo soy este cuerpo y hacia arriba tengo el polo positivo y hacia abajo el polo Debajo el polo negativo, negativo. pero también el planeta Tierra. De hecho, el Sí, polo claro. norte es el polo positivo y el polo negativo. O sea, cada cuerpo en conjunto, o sea, cada cuerpo funciona como uno, aunque esté hecho de diversos cuerpos. ¿Por Sí, qué? Pues porque simplemente te vas contagiando con la energía del entorno, ¿ok? Entonces, hasta aquí pues está sencillo. Retomando, ¿cómo lo ligamos a la ansiedad? Bueno, la ansiedad es
una desarmonía en los campos electromagnéticos. Todas las enfermedades, o sea, no solo la ansiedad, sino cualquier enfermedad, cualquier inflamación, el estrés, eh, Ujú, un tumor, cualquier enfermedad es una desarmonía en los campos electromagnéticos. Si ujú. los campos electromagnéticos están fluyendo correctamente, eso quiere decir que está balanceado o en equilibrio. Ok, Y ya sabemos que la salud es sinónimo de equilibrio. de equilibrio, claro. Entonces, yo ahora estoy también contagiado de los campos electromagnéticos de mi celular que está aquí a mi derecha, de mi De la computadora, compu. Ujú. de la silla, de la habitación, de la luz del sol que está entrando por mi ventana. O sea, todo está afectando mi campo. Y Y, yo, y quienes Rodrigo, te rodean, ¿no? Me imagino. y quienes me rodean, si hubiese una persona aquí o un animal, también su campo está afectando mi campo. Pero yo Ah, también estoy afectando el de él. ok, sí, claro. Yo estoy afectando el campo de mi computadora, de mi celular, de mi entorno. Y no hay un límite, o sea, porque hasta donde yo pueda afectar, tú dices, bueno, yo solo afecto mi habitación, pero no, la habitación afecta a la de junto y la habitación de junto Wow. aún afecta la casa y Sí, las casas, claro. el vecindario, hasta incluso llegar a donde estás tú. O sea, todo se Sí, está claro. afectando. Oye, ahorita, perdón que te interrumpa, me pones a pensar mucho en algo que vivo aquí en Ciudad de México muy cotidianamente, que es el tránsito, el tráfico, ¿no? El alto tránsito de la ciudad. Sí. Apenas platicaba con una persona que iba de copiloto, justamente le decía, yo me hundía en el caos de las personas y del tráfico cuando me tocaba lo peor, de esas que en verdad decides mejor haber salido a pie, ¿no? Digo, y me ponía de malas y bueno, inundaciones y mi carro era lancha casi casi y así horrible, ¿no? O hasta que un día me quedé atorado en el tráfico, estaba inundándose todo y me di cuenta cómo todos inconscientemente formaban parte de ese caos que ya era como Ah, dices, como muy colectivo, como si se pasaban la papa caliente, como ten, te toca, ten, va, va, va. Y entonces todos, digo, entonces me di cuenta que así como si hubiera encontrado el oasis en el desierto, ¿no? Una islita hermosa, le digo, de todas las calles inundadas, encontré una, así, pero la vi así de lejecillos, que no estaba ujú. inundada y en medio una tienda. Digo, entonces opté por irme a estacionarme enfrente de la tienda, me compré papas y lo que quise, agarré mi cel, puse una película y me quedé a ver la película ahí hasta que se fuera todo el caos, ¿no? Digo, y pues sí, tuve que esperar ahí como 2 horas, 2 horas y media, porque desasolvaron las coladeras, etcétera. Pero ahí, o sea, fue un momento de mucha conciencia porque dije, pues bueno, o sea, si ya me tocó aquí, no puedo pasar, no puedo pasar, pero me di cuenta cómo se contagiaban ese caos. Y ahorita que lo dices, tienes razón, uno cree que no afecta a los demás, por ejemplo, alguien con ansiedad, que a lo mejor puede decir, yo me callo todo, no comparto nada, pero el hecho de que, ahorita me imagino que nos hablarás de ello, esa carga energética negativa que trae, evidentemente contagia aunque no haga nada, ¿correcto? Correcto. Y sobre todo, o sea, más que llamarle carga negativa, es una carga distorsionada, Ok, o sea, que no, que está en desarmonía. ¿Con qué? Pues con la naturaleza. Entonces, pues wow. sí, por eso no sé si has escuchado el dicho de cuando en la familia uno se enferma, se enferman todos. Sí, empieza uno y luego el otro, sí, sí, sí. Sí. Pero Sí, también es claro. por el mal genio del que se enfermó, Ok, que sí, contagia pues el mal humor. Entonces, el mal humor o el mal genio pues es una expresión de desarmonía. Por ejemplo, al contrario, el amor, la alegría, pues es una expresión de equilibrio, de armonía. Pues sí, si yo me meto en una habitación llena de gente ansiosa, lo más sí. seguro es que me dé ansiedad a mí también. Sí, claro. Bueno, Por, pasa hasta digitalmente. O sea, métete a un grupo de Facebook de ansiedad donde hay pura wow. gente.
y sales con ansiedad, ¿sabes? O sea, Wow, está muy difícil la cosa. imagínate, sí, totalmente. Entonces, bueno, ya para cerrar ese punto que Sí, sí, quería sí. expresar, era simplemente al conocer estas leyes, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues nos da el poder, nos otorga el poder de reconocer que, órale, me está afectando el tráfico, me está afectando mi jefe que me está llamando por por el celular, o mis papás, es el entorno, Ujú, más mi percepción del entorno, más esa percepción hace que mis pensamientos, que también son campos electromagnéticos, pues, ¿qué pase? Pues que yo esté sufriendo las consecuencias y me dé quizá un ataque ya de ansiedad, ¿no? Ok, sí, claro. vamos a imaginar que el entorno es el culpable, ¿no? Entre comillas. Ujú, Y bueno, órale, tengo ansiedad, tengo que entregar mi tesis, tengo que entregar estas cosas del trabajo, o sea, aquello afuera, entre comillas, me está generando esta desarmonía. ¿Y qué pasa? Bueno, tratamos la ansiedad, psicológicamente podemos percibir que el entorno no es nuestro enemigo, que todo tiene una solución, pero como que lo que quieres es crear el entorno equilibrado para entonces tú equilibrarte. ujú. Dices, cuando todo esté bien afuera, cuando se vaya el tráfico, yo voy a estar bien. Que, Cuando mi que- papá o mi que es una mamá me lógica pida, muy desgastante, ¿no? es desgastante, porque ¿sabes cuándo va a pasar eso? Sí, sí. O quizá pasa, pero no depende de ti, ¿no? Exacto. O sea, si tú dices, bueno, hasta que mi papá o mi mamá me pidan perdón o hasta que mi jefe me suba el sueldo, yo voy a estar bien. Mientras tanto, voy a sufrir de ansiedad. Es como una autosentencia. Sí. Pero pues Sí, claro. lamentablemente sí actuamos de esa forma. Pero Claro, ¿qué sí. pasa con las leyes del electromagnetismo? Decimos, oye, espérate, la fuente no está allá afuera, está aquí adentro. De hecho, en mi cuerpo, ¿dónde está esa fuente? ¿Cuál es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad? Pues es mi corazón. El centro de mi corazón es justamente la fuente del campo electromagnético de todo mi campo. Entonces, si yo tengo la conciencia de conectarme a esa fuente y entonces decir, ok, no más, todas las ondas electromagnéticas de ahora en adelante van a ser equilibradas desde mi corazón y empiezas a intencionar que se empiece a formar un equilibrio, no solo te vas a mejorar tú, sino que tu entorno va a comenzar también a sanar. Y dices, bueno, para hacer eso en medio de viaducto a las 7 de la noche está difícil, pero eh, pues sí, o sea, la verdad es muy utópico como poder tener esa práctica tan rigurosa y constante, porque siendo sinceros, pues sí vivimos en un caos, en la ciudad, en el Ujú. estrés. Entonces, puede que funcione un ratito, pero son tantas cosas afuera que a los 10 minutos o al otro día, pues vas a tener la ansiedad, ¿ok? Pero bueno, ¿qué hacer entonces? ¿No? Es como, entonces estoy en el samsara, en lo peor. Bueno, digamos que sí, ¿por qué? Porque vivimos en la ciudad, Sí, pero claro. tranquilo. Hay árboles, hay pasto, hay naturaleza. Entonces ellos, los árboles, están expresando ondas armoniosas. Entonces, ¿qué hacer? Es como la pastilla de auxilio, ¿no? La Sí. inyección, abrazar un árbol. 10 Wow. minutos para que te contagie de esas, es como salida de emergencia. Ya, no pude abrazar un árbol, acariciar un perro, poner frecuencias en tu celular de sanadoras, eh, volver a darle la responsabilidad al exterior, pero ahora darle la responsabilidad a al exterior armonioso, ¿ok? Claro, o sea, aprovechar los recursos del exterior, ¿no? Y aprovecharlos, exactamente, no que se aprovechen de ti. Fíjate que está bien interesante porque eres la primera persona
y es bien, es muy, creo que es muy congruente desde el por qué partiste con esta investigación y el tema que hablas y el perfil que traes y todo, porque he hablado con personas que están muy metidas en espiritualidad por este medio y por lo otro que sabes que me dedico, em, casi, casi de hasta con túnica o no sé cómo se llamen de la India y así bien espirituales, ¿no? Y cosas tan básicas como el por qué, digo, a lo mejor yo como aprendiz que me pueda acercar a preguntarles, ¿por qué el abrazar un árbol? Fíjate que nadie me había dado una explicación como fuera de alejada de los dibujitos de Disney, de es que abrázalo porque te va a abrazar, ¿no? Y porque es la Ah, Pachamama y la verdad, o sea, y a lo mejor, te digo, yo en mi traje de aprendiz, pues puedo decir, ajá, oye, ok, sí, qué bonito, suena bonito, pero me quedo con esa imagen como Disney lo dibujaría, ¿no? El arbolito, así. Y, mágico, sí, ajá, y no de fantasía. terminaba, no terminaba de entender como un aspecto más profundo, e incluso ahorita pues, tú nos estás dando incluso una explicación científica de por qué irte a abrazar a un árbol. Y a lo mejor para la gente más racional, como suelo ser yo, te conecta más, ¿sabes? O sea, es como, ah, güey, o sea, ya sé que el árbol es un recurso electromagnético al que puedo ir a abrazar y conecto más con ello a más de, ah, porque el árbol me va a abrazar y con todo el amor de la madre. O sea, a lo mejor y sí, ¿no? Pero está padrísimo que haya personas que den una explicación como la estás dando. ¿Qué otro nos podrías compartir? ¿Algún otro punto que digas, este resuena canijo para cualquier persona? Pues sí, o sea, a mí también yo soy así, como que me digan, a ver, dime algo más concreto, porque, por ejemplo, es muy difícil que alguien te diga, por ejemplo, un maestro espiritual de la India llegue y te dice, controla tus pensamientos, porque tus pensamientos crean tu realidad. Pero ¿cuánto tiempo, esfuerzo tengo que estar haciendo para yo poder controlar mis pensamientos? O sea, es un trabajo que requiere un cierto esfuerzo Sí, claro. y los hábitos de yo que tengo 35 años, de mis pensamientos constantes, o sea, ya no es sencillo deshacerme de esos hábitos de un día para otro. Los pensamientos emergen también porque están ya arraigados a mi naturaleza, a mis células. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, órale, no puedo, los pensamientos, como les dije, son también campos electromagnéticos. Ujú. Obviamente, paréntesis, si tú eres mm, meditador y tienes un nivel avanzado, bueno, pues listo, ya está. Pensamientos armoniosos, Armonio. amorosos, van a hacer que sanes, porque todos tus campos electromagnéticos van a sanar, porque tus pensamientos te están rodeando. Ok, listo, no eres un meditador que lleva más de 20 años de experiencia, entonces, ¿qué hacer? No pasa nada, no los juzgues. Si piensas en que todo está muy caro, en que se nos va a acabar el agua y que el próximo presidente va a arruinar México, no importa, no los juzgues, piénsalos, no te atrofies, sí hace ejercicio, pero algo que puedo recomendar es ya mínimo la alimentación, porque los campos electromagnéticos de lo que te estás comiendo, o sea, se están ya fundiendo, o sea, ya es algo más físico, ya te estás uniendo a ellos, ¿ok? Ok. Entonces, tú te vas a dar cuenta cómo con una alimentación consciente, que ahí en el libro está muy bien explicada, eh, te van a ayudar a que de repente tú solito te des cuenta que ya no estás teniendo esos pensamientos. No hiciste Wow. ningún esfuerzo extraordinario, simplemente como ya tus ondas y tus campos están más armoniosos, no tienes la necesidad de estar pensando en cosas fatalistas o en cosas de carencia, sino que ya vas a estar en simbiosis con lo que estás comiendo. Entonces, bueno, el libro es gratis, ustedes lo pueden acceder a él en la página del Ujú. concitep.gov.mx. Ok. Ahí le ponen buscar electromagnetismo o introducción al electromagnetismo para la sanación del cuerpo humano. Ahí viene todo cómo puedes comer con una explicación. Mi compañera Dakota Rojas, quien fue la coautora, ella fue la que
la que más enriqueció este libro con lo de la alimentación y que Wow. me ayudó bastante. ¿Por qué? Porque ella bien sabe que la alimentación comienza desde que tú eliges la fruta en el supermercado. Ahí empieza la alimentación. Entonces, En elegir, un tema energético de la conexión que puedes llegar a tener con lo que escoges, no, o cómo. físico. Ok, O sea, realmente tú físicamente, desde ahí ya o psicológicamente comienza el proceso de alimentación o de nutrición. Desde que tú eliges la fruta en el mercado, desde que tú la cocinas, desde que tú la presentas en el platillo, observarla, venerarla, agradecerle, todo eso va a empezar a trabajar para que los campos mejoren, sean más armoniosos y comerla también con conciencia, sin ver la televisión, sin ver el celular. O sea, es ya lo wow. mínimo que pueden hacer porque es muy fácil quejarse. Casi, casi la Sí, gente ya solamente quiere pastillas. Sí, yo tengo ansiedad, dame una pastilla. No puedo dejar el celular, no puedo dejar la Coca-Cola, no puedo dejar de comer comida chatarra, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, pues es que también se tienen que ayudar. Entonces, claro, échenle ganas, tengan una alimentación consciente. Miren, no cuesta nada agradecer la comida antes de comer. No cuesta nada cambiar la comida rápida por dedicarse un día a la semana a cocinarse y a lo mejor dejar todo en toppers, porque de verdad que la comida rápida, no solamente nutricionalmente hablando, yo no te voy a hablar de eso, es malo, ujú, sino que sus campos electromagnéticos ya están, no son armoniosos, porque es comida rápida, es comida procesada, es comida sí, que ya no claro. tuvo un flujo natural. ¿Ok? Entonces, Y ni hablar de la supersintética, ¿no? Que seguro ya ni uf, te estás comiendo nada natural. exacto. Entonces, bueno, ya recuerden, como decía Hipócrates, que tu comida sea tu medicina, que tu medicina sea tu comida. Entonces, ese es otro gran tip que les puedo dar. En el libro vienen muchos más baños de sol, eh, ¿qué más? Descalzarse en la naturaleza. Vienen muchos ejemplos de lo que hacer, cómo acomodar tu entorno también para que sea tengas campos electromagnéticos amigables. O sea, el orden en tu casa no es solo Uf, porque tu mamá es muy ordenada y es dice, obsesionada con la limpieza, sí, ¿no? o sea, realmente repercute la ropa que usas, todo, todo, o sea, absolutamente cualquier decisión que tomes, trátala de hacer en conciencia y, y vas a ver que de repente en unos meses, o sea, es muy rápido, ¿eh? Incluso Wow. me podría decir así que el mismo día vas a tener otro tipo de pensamientos y eso te va a hacer pues también dejar de vivir en ansiedad o en queja constante. Una amargura en cualquiera que sea tu estado, ¿no? El estado de tu mente, de tu ser, de tu cuerpo emocional. Exacto. Wow. Sí, Oye, pues qué maravilloso. Definitivamente espero que tengas el gusto de acompañarnos en otro episodio. Les podría decir, guerreros, que casi casi fue introductorio con Rodrigo, porque sé el nivel de invitado que es. Espero pronto nos puedas volver a acompañar, mi hermano, porque creo que hay mucho que platicar. Y también va a estar súper padre, pues que en esta segunda ocasión, pues ya mucho de nuestros guerreros, de nuestra audiencia pues se hayan ido a leer este libro. Qué magnífico que lo podamos encontrar donde nos comentaste. Qué magnífico que también se puede encontrar gratuitamente, puesto que sabes que también ayuda el acceso a muchas personas que quizás se les complica la situación económica de cierta manera. Entonces, pues creo que enhorabuena, es un gran aporte a la humanidad, al universo, poderlo entender y sobre todo esas mentes racionales que les cuesta un poco claro. yo me considero curioso, ¿no? Porque soy muy racional en pensamiento, así tuve fue el camino que encontré para en parte superar la ansiedad, pero a fuerza tuve que tener cierta parte espiritual porque con la pura mente pues nada más me llevaba más ansiedad, ¿no? Entonces, em,
como que de pronto es muy fácil para mí creer como que la montaña va a despertar y es un duende dormido, ¿no? O algo así, un gigante dormido. Claro, Y de pronto a veces no, y me gana mi parte racional y dicen, ah, ni madres, ¿eso qué? Eso no tiene lógica, ¿no? Entonces, pues claro. está magnífico que hagas este aporte. ¿Algo con lo que te gustaría, mi hermano, cerrar, alguna reflexión, algún consejo, algún mensaje, alguna invitación, además de que también nos des tus redes sociales? Gracias, hermano. Pues sí, me encantaría regresar a tu podcast. Hay un chorro de cosas que Gracias. platicar. El, sí, sí, recalcar esto, ¿no? O sea, cuando nosotros pedimos abundancia, salud, eh, recuerden, o sea, no va a llegar nunca de afuera. Es más, si te ganas la lotería, está ya estudiado que el 90% de las personas que se la ganaron regresan al estado de carencia en el que vivían antes de ganarse la lotería. O sea, Claro. no te va a llegar nada de afuera que estés necesitando. O sea, todo tiene que venir desde adentro y tienes que hacer cambios tú con tu vida. No es que la vida te puso en un lugar maldito y que todo está en tu contra. O sea, es tú desde ahí qué estás haciendo para que pase eso o qué no estás haciendo. Entonces, son simples acciones, se los juro, burdas. O sea, tener un árbol, regar las plantas, conectarse con la naturaleza, hablarle a las plantas, hablarle a tus alimentos, no ver tanto el celular, conectarse cuando vas al baño, incluso saber que estás haciendo del baño, es decir, que estás haciendo tierra, saber tu magnificencia de ser humano, meditar 5 minutos al día. O sea, son cositas pequeñitas, 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 pero que se los juro que si no comenzamos nosotros, nada ni nadie afuera nos va a cambiar la vida. Entonces, pues eso, eh, hagan un esfuerzo porque su ser, su espíritu se lo merece. Entonces, agradezcan a su espíritu todos los días, porque así como traten a su espíritu, también su espíritu los va a tratar. No tienen que irse a la India y ponerse túnica todos los días. Pueden Claro. trabajar en el banco, en unas oficinas, en lo que sea, y ser súper espirituales y vestir con ropa de marca, con lo que tú quieras. O sea, no tiene que ver una cosa con otra cosa. O sea, espiritual simplemente es reconocer que tengo un espíritu y que lo respeto y listo. Y que todos tenemos un espíritu y respetar el espíritu de todos. Mis Wow. redes sociales, ¿cuáles son? Sí, ¿cuáles? Son, pues, fíjate, Rod en Instagram, _8. Ajá. Rod se escribe RHOTH_8. Ok. Y bueno, pues ahí también tengo a Centro Luz Puebla, que es un espacio que tengo aquí en Puebla, donde hago consultas personales o a veces grupales. También en Instagram, Centro Luz Puebla, entre cada palabra un guión bajo. Y listo, hermano, pues la red Coragua, a la cual pertenezco, que está en todo el país de México. También Ok. les recomiendo que nos sigan en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Así, Red Coragua. Luego ajá, si quieres en otro capítulo te explico un poquito más de qué va. Sí, Pero claro, bueno, con gusto. Pues agradezco ese espacio, hermano. Gracias. gracias a ti por el valor nuevamente que aportas, por recordarnos este mensaje con el que cierras, me encanta. Por ahí hace mucho tiempo hice un episodio de No esperes lo extraordinario, ¿no? Sobre todo en la mente de alguien con ansiedad. eh, a lo mejor se pierde tanto la esperanza en algún punto que lo único en lo que puedes creer es en algo extraordinario, o sea, literalmente que baje Jesucristo otra vez reencarnado y te dé la mano y te diga, eres salvo, ya Sí, no tienes ansiedad, porque anda. no crees, ya no hay en tu mente, en tu imaginación, esta esperanza. Y me encanta que refuerzas un mensaje que sé que muchos a nuestra manera lo expresamos, que es vuelve a los básicos, ¿no? Y vuelve a la ricura. Me haces pensar incluso mucho a mi abuelo en paz descanse, que sigue siendo un gran maestro para mí, un ser de mucha luz para mucha gente, e incluso en su partida nos choqueamos de cómo impactó a gente que ni nos imaginamos, ¿sabes? Que iba a estar en parte triste por su partida.
Y fíjate que mi abuelo era, a lo mejor pues también por su edad, por la etapa de vida en la que estaba, pero era una persona que súper disfrutaba los mínimos detalles, como dices. O sea, tenía una luz y pues no era rico, no tenía millones en el banco, no tenía era súper sencillo y minimalista mi abuelo, o sea, pero eso sí, podía quedarse viendo una florecita que vio en un jardín y, mira, hijo, wow, no, hombre, así como niño chiquito, ¿no? Y no sé, podía salir y veía el cielo azul y mira el cielo y me decía, tonifícate, hijo, no, o sea, y, y qué bonito, ¿no? Porque ahora que ya no está, pues claro que se me viene todo esto, estas enseñanzas y las refuerzas tú, pues, no solo para mí, para todos. El hecho de volver a los básicos, creo que dentro, y concluyo con esto, de la vida caótica que mencionamos en la que pues vivimos, en una sociedad acelerada, etcétera, sí tenemos la oportunidad de volver a los básicos dentro del edificio en medio de Reforma, 15º piso, sí podemos volver a conectarnos, Claro, ¿no? Pues mi así es, hermano, hermano. muchísimas gracias por tu compañía, por tu tiempo, que aprecio y valoro mucho. Ya lo sabes, guerrero, si te gustó, si te dio valor este episodio, dale like al video, suscríbete al canal, comparte y comenta. Si tienes dudas específicas o algún tema que te gustaría pedir a nuestro invitado para que lo consideremos en la próxima, próximo espacio en el que nos comparta algo de su tiempo valioso, pues aquí ponlo para que lo lea. Y si quieres mandarle flores, felicitaciones, también aquí ponlo para que lo vea. Y pues sabes tú que la mejor manera en la que nos retribuyes siempre es compartiéndonos cómo te pudimos aportar y sobre todo pues apoyar también las redes sociales de Rodrigo. Tú sabes, como creadores de contenido es lo que más nos ayuda. Ir, darle like, seguir lo que compartimos es la manera en la que tú, además de con tu corazón y tu energía decirnos gracias en acción, pues es algo muy sencillo. Gracias, guerreros. Gracias, mi hermano Rodrigo. Nos vemos y nos conectamos en el próximo episodio. Y en lo que nos vemos de aquí al otro, abraza tu ansiedad.